Hola a todos, soy Jesús Díez, bienvenidos a mi canal de producción virtual y feliz año 2022 a todos y a todas los que están siguiendo. Hoy vamos a seguir con el estudio virtual y haciendo otro tutorial de Virtual Production y en este caso vamos a hacer un control de cámara casero, ¿vale? En el que pulsando teclas, el 1, 2, 3, 4, vamos a cambiar a la cámara 1, 2, 3 y 4. En este caso las cámaras van a ser una cámara, un plano general de la presentadora, nuestra amiga que ya es casi de la familia. Otra cámara va a ser un plano medio de ella, o un plano más cerrado, un plano en primer plano. Otra cámara va a ser una cámara animada, con animación prefijada, que nosotros vamos a hacer como queramos, pero va a ser prefijada. Y por último, una cámara traqueada con HTC Vive, ¿vale? Para eso es bueno que os veáis alguno de los otros tutoriales. Yo ya tengo aquí mis base stations en posición, así que nada. Espero que os guste y ya sabéis que dadle a like, suscribíos, pasad la voz, corred la voz, todo lo que sea para que esto pueda seguir haciéndolo. Así que nada, for my English speaking friends, remember you have subtitles, so turn them on, y para todos los demás, vamos allá. Pues vamos allá. Aquí tenemos nuestra escena, desde como muy parecida a la última vez. Si le damos a play, básicamente, pues nada, simplemente tenemos a nuestra presentadora comentando las noticias. Lo que tenemos aquí en nuestra blueprint, ahora lo veremos, es nada, básicamente esta cosa que le habíamos puesto al principio para hacer que no haya que pulsar en la pantalla, y luego simplemente lanzamos la carga de nuestro vídeo de la chica, de la presentadora, ¿vale? Que más o menos esto sí, esto lo tenemos aquí. Es decir, lo que va a cargar es esto. Que está, ¿dónde está? Aquí. ¿Ves? Simplemente va a cargar este vídeo. Voy a poner play y no tenemos nada. Lo que vamos a hacer ahora va a ser, vamos a poner un par de cámaras. Vamos a crear un directorio que se llame cámaras. Creamos una cámara, pues vamos a poner una cámara que esté más bien cerca y otra más bien lejos. Vamos a poner pues esta puede ser, por ejemplo, una de ellas, ¿vale? Creamos una cámara desde aquí. Create camera here, Cinema Camera Actor. Vamos a ponerle, no sé, 28, por ejemplo. Vamos a mirar a través de la cámara. Vamos a llamarla esto de otra manera, ¿vale? Porque esta cámara no me gusta el nombre. Vamos a llamarle Cine Cámara plano general. Miramos a través de ella. Vamos a alejarnos un poquito. Y yo creo que este ángulo me gusta más o menos, ¿vale? Luego veremos si hay que ajustar alguna cosa. Pero bueno, y vamos a crear otra cámara. Entonces yo creo que ya sería, quizá lo que haría sería duplicarla con control W. Con F2 la renombramos. Voy a llamarle a esta plano primer plano. Vamos a mirar a través de esa cámara. Y aquí en lugar de 28 vamos a marcar, yo que sé, pues 75, por ejemplo. Un plano mucho más cerrado, ¿vale? Y que esté enfocando a ella, ¿vale? Así ya tenemos las dos cámaras. Vamos entonces a hacer en nuestra blueprint unos controles para pasar de una a otra. Entonces, si nos vamos a nuestra level blueprint, acordáis que esto se abre desde aquí, Open Level Blueprint, vamos a hacer una serie de controles, ¿vale? Entonces, vamos a hacer que al pulsar la tecla 1, vamos a decir que pongo un mensaje simplemente para saber lo que estamos haciendo. Le llamamos a esto cámara 1. Y lo que vamos a hacer va a ser cambiar a esa cámara, ¿vale? Para cambiar esa cámara, si os acordáis de otro tutorial que teníamos por ahí, había que hacer una función que se llamaba setTarget, creo que era. Target View, perdón, me sale todo mal. Igual que quitar el Context Sensitive, View Target with Blend, aquí está. ¿Vale? Entonces aquí le vamos a decir qué cámara queremos ver. En este caso, una forma sencilla de hacer esto es decir, vamos a ir, por ejemplo, el número 1 va a ser la cámara general, ¿vale? PG. La marcamos aquí en el Outliner y aquí con el botón derecho, con Context Sensitive activado, te dice crear una referencia a este objeto. Pues ya está, ya lo tienes aquí directamente, ¿vale? Entonces vamos a New Target.
Y lo que hace falta aquí también es a qué queremos hacer esto. Y acordáis, no sé si os acordáis del tutorial, pero bueno, aquí lo que hay que decirle es obtener el controlador de nuestro jugador, digamos. Es un poco raro esto porque realmente no tenemos ningún jugador, pero bueno. Pero es un get player controller. Get player controller. Vamos para allá y ya está. Vale, entonces ya con esto creo que al pulsar 1 ya debería funcionar. Vamos a ver si es verdad. Vamos aquí, damos a play. Aparecerá en cualquier sitio, pero al pulsar 1, ¡pum!, nos aparece aquí y ya se nos habéis visto el texto de cámara 1. Estamos en cámara 1. Vale, ya tenemos una de ellas. Vamos a hacer la otra. Con lo cual esto va a ser bastante fácil porque vamos a copiarlo todo. Aquí en lugar de 1 vamos a decirle tecla 2. Al pulsar la tecla 2 nos vamos a ir a la cámara primer plano. De hecho, esto vamos a llamarle, bueno, cámara 1, cámara 2. Vale, pues esto va a ser la cámara 1, esto va a ser la cámara 2. Aquí ya tenemos el botón derecho, crear una referencia a la cámara de primer plano. Sustituimos esto por esto. Y en principio ya podemos cambiar de cámara. Vamos a ver si es verdad. Vamos a play. Cámara 1, general, 2, primer plano. Quizá debíamos poner la cámara un poquito más a la derecha. Pero bueno, 1, 2, 1, 2. Y aquí veis que salen también los textos, ¿vale? Vale, pues vamos a hacer eso, ¿vale? Vamos a irnos a la primer plano y la movemos un poco que queda más a la derecha. Vale. Perfecto, pues eso es una cosa que podemos hacer. Ahora, si os fijáis aquí, hay una opción que es interesante, que es Blend Time. ¿Vale? Está puesta a 0. Este es el tiempo que se tarda de el tiempo que es como hacer una transición entre una cámara y otra. Y al poner tiempo 0, lo que pasa es que estamos cortando de una cámara a otra inmediatamente, que es normalmente lo que queremos. Pero imaginad si ponemos aquí un 2. ¿Vale? Si ponemos un 2 y compilamos, al darle a 1 estamos aquí, pero al darle a 2, en 2 segundos, que es lo que hemos marcado, se va para allá. ¿Vale? Pues ¿qué os parece si hacemos un control que sirva para decidir eso? Si queremos que esto sea con un 2 o con un 0. ¿Vale? Imaginaos que tenemos un control que sea la S de suavizado, ¿vale? Entonces vamos a hacer aquí la tecla S. A ver si encontramos aquí las teclas. Al pulsar la tecla S, lo que vamos a hacer va a ser pasar de un modo a otro, es decir, suave o suavizado con transición o directamente de cámara a cámara. ¿Vale? Entonces vamos a hacer una función aquí, una variable que se llame suavizado. ¿Vale? Esa va a ser de tipo booleana. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es que al pulsarla, lo que vamos a hacer es darle la vuelta, ¿vale? Es decir, si suavizado es 1, quiere decir que esto va a ser, por ejemplo, 2, ¿vale? Siempre vamos a poner un valor de 2 a todo. Y si suavizado es 0, que no está, pues entonces será un 0. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer primero es invertirlo. Es decir, cada vez que le pulsemos, invertimos el valor. Entonces vamos a hacer aquí un set. ¿Y con qué valor? Pues el inverso. Entonces vamos a hacer aquí un get. Lo invertimos. O negate. No sé si sería invertir o negate. Not boolean, eso es. Un not. O sea, es decir, si valía 1, ahora va a valer 0. Si valía 0, va a valer 1. O true, false. ¿Vale? Cierto, verdadero. Cada vez que hagamos esto, esta variable se va a modificar. Vamos a comprobarlo. Print string. Sacamos este valor aquí, simplemente para probar, ¿vale? Ahora lo quitaremos. Al darle a play y darle a la S. False, true, false, true. ¿Ves? Va alternando. Entonces vamos a hacer una cosa y vamos a hacer otra variable que almacene este valor, ¿vale? El tiempo de suavizado. En este caso podemos crear otra variable que se llame, pues, igual que eso, blend time, por ejemplo. Pero esta vez que sea de tipo float. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer aquí es, vamos a cargarnos esto. Y aquí le vamos a decir que en lugar de que sea un valor prefijado, vamos a añadir esta variable. La tenemos con get y le decimos, tú vas a tener, tu suavizado va a ser este, que esto va a ser 0 o 2, por ejemplo 2, dependiendo de lo que hayamos seleccionado aquí, dependiendo de la tecla S. Vamos a hacer aquí lo mismo. La ponemos aquí.
Por cierto, esta variable, ahora cuando compilemos, vamos a inicializarla a 0, ¿vale? Esto sea un 0 y el suavizado lo vamos a dejar en no suavizado, vale, perfecto. Vale, ya estamos. Ahora lo que hay que hacer es cambiar este valor. Entonces vamos a hacer aquí un branch, que es como si fuera un if en programación. A ver si lo encuentro. Sí, está por aquí. Branch, aquí está. ¿Vale? Esto quiere decir, según lo que valga este valor, si este valor es true, vete por aquí. Si este valor es false, vete por aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger esta variable. Quizá hay formas más sencillas de hacer esto, ¿no? Pero bueno, esto al menos es claro. ¿Vale? Y le decimos, si es true, dame esta variable y la vamos a establecer a 2, ¿vale? Y si no, a 0, como está aquí. Perdón, si es false, aquí la metemos a 0. Es decir, si el valor de suavizado, que lo estamos modificando con la tecla S, sí o no, es cierto, entonces sale que nuestro suavizado va a ser de 2 y si no de 0. Vamos a probarlo. Vamos a play. 1, 2, 1, 2. Ahora decimos S. 1, 2. Ahora va suave de una a otra. Y si vamos a la S otra vez, debemos poner un texto para... Se nos va todo así, fijo. Perfecto, yo creo que va bien. Vamos a ponerlo, de hecho, vamos a poner aquí un print. Cuando es on... Suavizado on. Suavizado off. ¿Vale? Vale, vamos a hacer otra vez. Si vamos a la S, suavizado off, suavizado on, suavizado off, suavizado on. Ahí vamos. ¿Vale? Ya tenemos aquí un control de cámaras que puede ser suave o, digamos, duro. Vamos, en plan, por corte. Muy bien, vamos a hacer otra cosa más, ¿vale? Vamos a hacer ahora otra opción que sea una cámara que tenga una animación prefijada. ¿Vale? Entonces para ello tenemos que hacerlo. Vamos a hacernos aquí otra cámara, por ejemplo, que sea parecida a la general. La duplicamos con control W, le decimos que esto sea anim, por ejemplo. Vamos a mirar a través de esta cámara. Y lo que vamos a hacer aquí es crear una pequeña animación, ¿vale? Para ello necesitamos, obviamente, un sequencer. Entonces vamos a hacer aquí un cinematics level sequencer. Esto lo teníamos metido, creo que por aquí. Vamos a llamarle cámara anim. Obviamente vamos a meter nuestra cámara. Y lo que queremos es, vamos a poner aquí un movimiento suave, por ejemplo, yo que sé. Si estamos en 25 frames por segundo, pues que le ponemos 4 segundos, pues 8 en total. Vale, pues vamos a poner aquí unos 200 a ver qué pasa. Vamos al final. Damos aquí para que los rojos se nos vaya para acá o a mano. Lo ponemos aquí, da igual. Pero bueno, a mí me gusta darle ahí para que se quede bien fijo. Esta es nuestra cámara. Vamos a añadirle, no sé por qué no me viene. A ver, cámara anim. Ah, no, esto, perdona, esto es la secuencia. Vale, no debería llamarle igual. Vale, vamos a llamarle sequence camera anim para que se nos quede por aquí. Y nuestra cámara, que es esta, eso sí, vamos a bajarla aquí. Ya tenemos aquí nuestra cámara catch y todo. Vamos al principio. Vamos a mirar a través de ella. A través de esta cámara, así la podemos pilotar. Y vamos a ver, pues aquí por ejemplo vamos a empezar a acordar de tener este botón activado para generar claves. Vamos a, no sé, hacer un movimiento muy suave, ¿vale? Una cosa desde aquí. Generamos una clave en la transformación. Vamos a hacer una cosa para que esto haga un poco de loop. Vamos a ponerlo, vamos a irnos al final. Le generamos otra clave también aquí. Y en medio lo que hacemos es que nos movemos un poco. ¿Vale? Por ejemplo, en 100. Vamos a irnos así. Un movimiento muy suave, ¿vale? De tal manera que la cámara haga algo así.
¿vale? No hace nada más que esto. Otra cosa que vamos a hacer es, como vamos a activar esta secuencia, aquí sería interesante que nuestra secuencia esta de cámara de animación le digamos loop, ¿vale? Indefinidamente. Así cuando vaya para allá, volverá, se activará, volverá. Vale, creo que eso es todo. Ahora lo único que hay que hacer es llamarlo. Para lo cual tenemos que hacer dos cosas. Una de ellas es ver a través de esa cámara, igual que hemos hecho aquí, pero luego también tenemos que cargar la animación de esa cámara, que es muy parecido a lo que hemos hecho aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues a pulsar la cámara, la letra 3. Vamos a... Bueno, esto lo podemos copiar todo, en realidad. Incluso podemos utilizar lo del blending para que también vaya suave si queremos. Entonces, al pulsar 3, vamos a irnos a la cámara 3. ¿Vale? Y aquí en lugar de esta cámara, obviamente vamos a utilizar la cámara de animación, que es esta. ¿Vale? Como veis antes, seleccionamos. Otra manera de hacer esto es abrir esto y arrastrar. ¿Vale? Es exactamente lo mismo. Entonces, esto de aquí, lo vamos a llevar aquí. Esto lo borramos. Y ahora en teoría miraremos a través de esa cámara. Lo que pasa es que además de hacer esto, hay que activar nuestra animación. Y esto lo hacemos igual. Vamos a coger nuestra secuencia de la cámara animada. Le decimos tráetela, una referencia. Y ahora simplemente le decimos play. Debería haber aquí una opción de play en Cinematic. Play. Ahí está. Vale, vamos a ver si esto funciona. Creo que debería funcionar. Vamos a ver. Entonces hacemos play. Tenemos cámara 1, cámara 2, cámara 3. Ajá. Funciona perfectamente. Volvemos a la cámara 1. Vale, aquí tenemos un fallo que ahora vamos a corregir. ¿Vale? No vuelve a la cámara 1. Ya os diré por qué. De todas maneras, vamos a probar si el suavizado funciona, ¿vale? Que eso es importante verlo. Suavizado activado. On, ahora. Nos vamos a la 1. Nos vamos a la 2. Y nos vamos a la 3. Con animación. Y efectivamente no podemos irnos a la otra cámara. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, pues esto es porque al estar el sequencer activado, esto lo que va a hacer es forzar siempre ver a través de aquí. Entonces es un poco raro porque es que mientras esto esté activo es como que está leyendo la información de este sequencer y entonces lo que estamos haciendo es un poco una contradicción. Aquí le estamos diciendo, carga esta secuencia que me está diciendo mira a través de esta cámara, ¿vale? Pero al mismo tiempo le estamos diciendo ahora mira a través de esta cámara, entonces es como diciendo vale, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Vale? Entonces una cosa que podemos hacer es antes de pasar a la cámara 2 o 1 es detener la secuencia. Y así evitamos cualquier tipo de conflicto. Entonces cogemos esto, lo traemos aquí, le decimos, en lugar de play, le decimos stop. Se lo ponemos antes, lo tenemos aquí y ya está. Vamos a ver. ¿Vale? Lo mismo en la otra. Lo enganchamos aquí. Lo enganchamos allá. Esto necesita un poquito más de espacio. Y ya está. Vale, entonces lo que hemos hecho ha sido parar la secuencia que teníamos antes y entonces mirar a través de ahí. Vamos a ver si ahora funciona. Otra cosa que voy a hacer es poner esto al principio, ¿vale? Esta vista general para no tener una vista rara al principio. Es decir, si viene la cámara 1, que es esta, vamos a copiar todo esto y lo ponemos al principio, en Event Begin Play, ¿vale? Entonces, Play Sequence. Y así ya vemos directamente desde aquí al principio. Ajá, ahí está todo, vale. Vamos a ver. Ya miramos desde la general. Vamos al 2, vamos al 1, vamos al 3. Ahora vamos al 1 y sí que funciona. ¿Vale? Solo hay un pequeño problema. Si os fijáis,
Mira cómo avanza la cámara, se va por aquí, se va por allá. Yo me voy al 1. Y al de otra vez al 3, vuelvo a empezar desde el principio. Estaría bien que la cámara se quedara donde está, ¿verdad? Porque si no, es un poco rollo. Pues bueno, hay una manera de hacer esto, que es que en lugar de utilizar aquí stop, aquí estamos parándola, ¿vale? Hay otra función que se llama stop, vaya. Stop at current time. Esto quiere decir, en lugar de pararte y ya cerrarla, es párate en el tiempo en el que estás y quédate ahí. ¿Vale? Entonces esto es más conveniente para nosotros. Ahora veremos si funciona. Stop at current time. Esto es lo mismo aquí. Con control sabéis que puedes moverlo aquí. Esto y esto aquí. Da igual. Ahí va. Plan. Y plan. Creo que está bien. Entonces ahora sí le damos a play. Vamos a la cámara 1, cámara 2, cámara 3. Vamos a dejar que se mueva un poquito. Cámara 1, cámara 3. Y sigue donde estaba. ¿Veis? Esto queda mucho mejor. Cámara 2, cámara 3. Vamos a la tecla S para suavizar. Cámara 1, cámara 2, cámara 3. A veces se atasca un poco. Porque, bueno, no le he dejado acabar. Ese es el problema. Cámara 1, 2, cámara 1, cámara 3. Quitamos el suavizado. Suavizado off con la S. Vale. Muy bien. Pues ya tenemos estas tres modalidades. Vamos a añadir una cuarta, que es una cámara traqueada. ¿Vale? El tema del traqueo con HTC ya lo hemos visto en alguna otro tutorial, pero vamos a verlo aquí otra vez. Entonces, bueno, ya entiendo que sabéis cómo montar el HTC, como hemos visto en otros tutoriales, si no lo repasáis, ¿vale? Pero básicamente voy a utilizar mi controlador como si fuera una cámara, ¿vale? Y tengo activadas mis base stations, que están configuradas, y traqueando. Así que, bueno, lo importante aquí es, tenéis que tener cuidado de, en Settings Plugins, ver que tengáis activado Live Link. ¿Vale? Activado. Y ese también, el XR, porque este es para XR Track Device, que es justamente lo que vamos a utilizar el HTC. Entonces, este activado, ¿vale? Los dos. Al hacerlos pedirá que reiniciéis, pues lo hacéis y ya está, ¿vale? Entonces, lo que vamos a tener aquí es, si vais a Windows, os saldrá por aquí Live Link. Vamos a abrir el link, aquí tenemos esto. Esto no debería estar, pero bueno, lo que decís ahora es, vamos a establecer las fuentes de traqueo, que es lo que queremos traquear. Entonces vamos a fuente, en este caso es XR lo que queremos, en este caso lo que queremos es un controlador, o sea, un mando. Le vamos a añadir y no salen datos. Vale, lo que me ha pasado es que estaba configurando el HTC mientras estaba hablando con vosotros y se ha tostado. Entonces lo que he hecho ha sido reiniciar Unreal y vamos a ver, ahora debería ir. Vamos a ver, Lighting Source, Controllers, Add. Ahora sí, ¿ves? Sale una cosa verde. Esto ya es correcto. Vale, entonces si conseguimos llegar hasta aquí, entonces ya podemos traquear nuestro sistema. Entonces para traquear el sistema, si os acordáis cómo se hacía esto, vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Vamos a pasar a la tecla 4. Tecla 4, le decimos cámara 4. Aquí vamos a hacer también lo de parar la secuencia, por si acaso nos da problemas. Y en este caso, lo único que vamos a hacer va a ser prácticamente, bueno, vamos simplemente a apuntar a la cámara, que no tenemos todavía. Así que vamos a crearnos una nueva cámara. Aquí tenemos nuestras... Anda, no nos ha metido aquí. Pues bueno, deberían estar aquí metidas todas. Cámara en las cámaras. Vale. Entonces vamos a crear una cámara parecida a la de plano general, por ejemplo. La duplicamos con control W. Le decimos track. Y si os acordáis de otros tutoriales, es mejor que en lugar de traquear la cámara directamente, traqueemos un punto de origen para que así podamos moverla un poco. Entonces vamos a crearnos un objeto que se llame un empty actor.
¿vale? Lo vamos a dejar en 000 de momento. O bueno, quizá no, lo podemos incluso dejar. Vamos a ver qué pasa, ¿vale? Si lo dejamos por aquí. Ahora nuestra cámara, perdonad, aquí nuestro acto, vamos a llamarle a esto origen. Lo metemos con nuestras cámaras y nuestra cámara track hacemos que dependa de este, ¿vale? Entonces, a la cámara lo que sí es importante es dejarle en 000 para que esté donde estaba esto, que es aquí, ¿vale? Entonces, si ahora nuestro origen lo movemos un poquito, pues ya podemos ver lo que queramos, ¿vale? En principio. Esto hay que ajustar un poco a mano, ¿vale? Un poco para que quede bien. Vamos a mover esto un poco para acá. Hacia aquí. Aquí estamos viendo un poco a la chica. No sé cómo va a quedar esto, pero vamos a ver qué pasa. Vale, entonces la idea de lo que queremos hacer es traquear este origen, ¿vale? La cámara la vamos a dejar quieta. Sigue estando en 000. De hecho, rotación debemos dejarle también en 000 y dejar que sea el origen el que rote. Más o menos ahí. Y vamos a ver si funciona. Entonces, para traquear, vamos a comprobar que esté Live Link bien. Está todo verde, perfecto. Para traquear lo que vamos a hacer es... Bueno, aquí lo único que vamos a hacer aquí va a ser... Vamos a detener la escena y vamos a mirar a nuestra cámara. Y luego, más abajo, vamos a hacer lo del traqueo. En el event tick, porque claro, eso son dos cosas. Una cosa es que miremos a través de esta cámara, que esto lo hacemos así, con cámara track, seleccionamos, botón derecho, crear una referencia, y esto con control lo pasamos aquí. Y este lo borramos. Adiós. Vale, entonces ya podemos mirar a través de esa cámara. Y ahora, para traquear, lo que tenemos que hacer es nuestro event tick, que está por aquí, olvidado aquí abajo. Acordáis que este evento se reproduce en cada tick, ¿vale? O sea, prácticamente no cada fotograma, sino cada vez que el ordenador está haciendo un refresco, ¿vale? O sea, es como hacer una cosa continua. Entonces, para cada tick vamos a hacer algo. En este caso vamos a... tenemos que... Hay una cosa aquí que se llama... Si nos vamos a Live Link... Ahora lo veréis, Live Link. Es... ¿Cuál era? Evaluate Live Link Frame. ¿Eh? Esto lo que nos va a dar es el valor del traqueo en cada momento. Lo importante aquí es decirle que queremos traquear, en este caso, nuestro controller. ¿Vale? De hecho, si aquí ya hacéis un... Vamos a hacer a sacar el resultado, imprimirlo simplemente, ¿vale? Si vamos aquí al botón derecho y hacemos un split, nos dice valor estático, valor de cada frame. Esto es lo que queremos. Botón derecho otra vez, split. Y aquí nos da la transformación, ¿veis? Data, result, frame, data, esto es lo que queremos. Si esto lo imprimimos, no, ¿esto qué es? A ver, print. En cada valid frame. Ahora vamos a ver si está traqueando esto. ¿Ves? Ahí está la posición. Si fijáis en la rotación, los valores están cambiando. ¿Ven? Es decir, me está traqueando bien. Pero bueno, lo que no queremos es imprimir esto, lo que queremos es aplicarlo a nuestra cámara, o concretamente a nuestro origen. Es decir, vamos a coger nuestro origen, lo metemos aquí, y le vamos a decirle un set relative transform, si conseguimos pulsar la tecla S, o lo que set relative transform, correcto, para que nos cambie la posición y la rotación. ¿Vale? Para cada valid frame le decimos esto. ¿Y qué transformación? Pues a nuestra. Y en teoría con esto ya debería estar. Vamos a ver si es verdad. Entonces tenemos con la tecla 1, plano general, tecla 2, plano primero, tecla 1 general, tecla 3, animación, tecla 4, el traqueo. Que ahora mismo... Ah, sí, ahí estás. Vale, es un poco... Recuerda que, bueno, no tengo un setup muy bueno como para hacer un traqueo espectacular. Pero ahí está traqueando. Y si pasa a la 1, pues pasa a la 1. Y si pasa a la 3, animado, si estoy aquí, pues puedo hacer un poco de traqueo, pues un poco así, más cámara al hombro, lo que sea.
Lo mismo con la S. Si damos a la S y vamos al 1. Perdón, suavizado on. Vamos al traqueo. Ups, nos podríamos acercar un poquito, alejar. Yo no tengo mucho espacio, así que no puedo acercarme mucho, pero puedo más rotar que otra cosa. ¿Vale? Y obviamente mi pulso, que es negativo. Así que nada, bueno, pues eso es todo. Así que así es como se puede hacer cambios de cámaras a varios formatos, incluyendo traqueo. Hasta luego. Bueno, ya hemos visto cómo hacer un pequeño control de cámara indie, un poco así, bueno, patatero, pero funciona, oye. Y nada, mediante teclas podemos cambiar de una cámara a otra, incluso a animaciones de cámara, que podemos tener todas las que queramos. Aquí hemos hecho una, pero puedes tener 4, 5, 6, da igual, es lo que queráis. Y incluso cámaras traqueadas. Así que nada, yo creo que con esto tenemos ya un montón de información sobre nuestro Virtual Studio, así que el siguiente tutorial seguramente sea de otra cosa. Así que muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego!